Va a estar bueno que esté grabado. Les decía, ¿no? Fines del década del 50, comienzos del 60, es decir, poco antes de la finalización del seminario de Lacan. Ven cómo vamos enganchando, ¿no? Porque la otra vez habló Adolfo con Diego, hablaron de Lacan. Ahora enganchamos con qué pasó. Entró en crisis eh, porque eh, eh, en el año 58 hay una revuelta muy importante en París, en Francia, que fue el Mayo francés, que de algún modo cambió, en algún modo fue un fenómeno revolucionario que cambió no solamente ciertas estructuras laborales, sociológicas, etcétera, de la Europa central y del mundo finalmente, sino que además tuvo cierta implicancia en los psicoanalistas que empezaron a advertir que la palabra no era todo dentro del psicoanálisis. Inauguraron, ahora les voy a hacer una aclaración que está muy bien explicada en el caso Dora, que yo tengo el honor en este momento de estar dando en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, cuya directora del instituto, la doctora Vivi Moniz, me invitó generosamente a dictar un seminario sobre historiales, los historiales de Freud. Ahora estamos con Dora. Y ahí hay algo que es muy interesante que dice Freud, que es poco tenido en cuenta. Prestémosle atención a esto porque es poco tenido en cuenta. Freud dice, hasta ahora yo siempre expliqué el síntoma desde el trauma. Hubo un trauma, el trauma generó un efecto, el efecto fue la neurosis presentó síntomas. Pero cuando yo no logro evidenciar un trauma actual, el trauma me doy cuenta que viene de adentro. Es decir, el trauma que sustituye al trauma externo parece ser la sexualidad infantil. Él va a ir dándole, hasta que en un trabajo precioso de 1923, El yo y el ello, va a decir concretamente que el trauma es el super yo. No lo dice así, lo da a entender. Es decir, que el super yo es un trauma que tenemos inscripto. Es el representante de lo traumático dentro del aparato psíquico. Y si se quiere, una de las formas de vehiculización, metapsicológicamente hablando, de la pulsión de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos tomaron Klein con las pulsiones, Lacan con la palabra, el preconsciente, lo que representa, la cadena de significantes, bla, 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 bla. Pero empezaron a mirar la realidad que la terminó viendo Lacan tardíamente, por desgracia, sobre el final de su obra, y dijeron, pero acá hay algo que está pasando que es distinto que hasta ahora. La sexualidad está siendo sustituida por el narcisismo. Si tempranamente, en 1914, había introducido el narcisismo, antes lo nombraba, pero lo introduce en introducción del narcisismo. Acá hay un montón de tipos que ahora vamos a empezar a leer
escuetamente de cada uno, como les digo, el que quiera ampliar, que amplíe. Y el que quiera hacer un trabajo sobre algún autor, lo empieza, me llama, lo ayudo. Punto. Estela o yo podemos ayudarlo, cualquiera de las personas del equipo docente. A Julio, por ejemplo, por eso le dije que no le iba a dar a él para que hablara de ello, le gusta la planche. Pero antes que hablar de lo que ya te gusta mucho, tenés que O ver. Lanier, Dani. Piero ¿Perdón? Lanier. Piero Lanier, Ah, te dije Piera, que me perdóname, gustaba. Piera, Piera. ¿Te gustaba Piera? ¿Te gusta Piera? Entonces le dije, no, Piera no. Vamos a ver, ahora le voy a pedir que lea algo después que Ale nos introduzca en la planche. Está repetido lo que yo les mandé. Hay repeticiones, vale cada una por una, montón de autores, pero no quiero dejar de decir que lo que empiezan a observar es que la sexualidad como tal pasa a ser sustituida por el narcisismo. Es decir, la libido puesta en el objeto pasa a ser sustituida por la libido puesta en el yo, lo cual ya les lleva a toda una ruptura con Lacan, porque sabemos la postura de Lacan frente al yo, el moi, el yo no existo, yo no estoy, el yo es apuro imaginario. Está bien, maestro, le dice, pero acá nosotros vemos que había que discutirle algo a Lacan, ¿eh? El otro día no lo dijimos demasiado, pero tenía un carácter muy particular Lacan. Pueden verlo ustedes metiéndose en YouTube, observando cualquier conferencia de él, cualquier dictado de seminario, van a ver el carácter que tenía Lacan. Un genio de la humanidad, un genio, pero tenía su carácter. Bueno, la cosa es que el tipo se empieza a encontrar, estos tipos se empiezan a encontrar con el narcisismo, se lo empiezan a discutir a Lacan, y Lacan obviamente estaba encerrado en lo suyo, luego ya, como les decía, hacia el final de su obra, con la temática del cuarto círculo, con la preeminencia de lo real sobre lo simbólico, empieza a querer dar cuenta de la existencia de funcionamientos que no necesariamente respondían a lo estructural, que no necesariamente respondían a lo tradicional de las tres estructuras. Pero la verdad que llega un poco tarde, muere en el año 81 y se va avivando de esto hacia el 70, 70 y pico, cuando empieza a tomar la posta Miller con sus conferencias caraqueñas, las conferencias acá en Buenos Aires, en el Borda, en el Hospital Borda. Yo era un nene cuando nos conocimos nosotros, más o menos, un poquito antes que nos conocimos con Estela, en el Borda, conocimos en el Borda. Este, Ahí estuvo el yerno de Lacan, Jacques Alain Miller, hablando de sus conferencias. Entonces, vamos a hablar un poco de los conceptos centrales de estos tipos. ¿eh? Esta clase queda grabada y yo lo que te voy a pedir es una cosa, Emma, si es posible. Que esta clase, si la compartamos, si es posible, ¿no? En el grupo, porque me parece que puede servir como un fundamento para que luego quien quiera ampliar, amplíe. ¿Me explico? Casi con un carácter excepcional, porque ustedes saben que a mí me gusta que pase un tiempo entre que hablamos de algún tema y poder llevarlo, ponerlo en el canal de YouTube. ¿Qué tal, Ale? Hola, muy bien, muy bien. ¿Se ¿Todo escucha bien? bien? Perfecto. Te escucho. Bueno, Ale, voy a empezar con Lacan. Con la planche. Perdón, vale el fallido. Con la planche.
Ale, yo no sé si soy yo, pero te veo con la cabeza medio cortada. Ahí, a ver. Es que, Bueno. viste, quiero leer la letra, entonces me acerco. Ahí Ah, está. Ahí perdón, está, ahí está, ahí pensé está. que me lo decías a mí. No, no, pará. Ya me empecé a preocupar de qué estabas hablando, digamos, ¿no? Porque No, ya está. Ahora acomodo un poco mejor, soy Ale. de origen judío, dije, ¿qué me está diciendo esta mujer? Bueno, que estamos grabando, Pero Dani. no, Justo, estoy. justo esta es que Bueno, queríamos subir. vamos a empezar por eso. Empezamos por la planche. Después le voy a pedir al querido Juan José que nos lea algo de Pontalí. Porque Después, no todo lo que hicieron fue voy de a- un diccionario. ¿eh? Porque no todo lo que hicieron fue un diccionario. Ah, y encontraste el espíritu de esta clase. ¿Eh? Exacto. El ¿Te das diccionario cuenta? lo hicieron en la bodega de La Planche. La Planche en la casa tenía una bodega y se iban a la bodega y ahí trabajaban y tomaban el elixir. Ah, más Bueno, cariño no, y ahí entonces La al, también, bodega. al diccionario. claro, no, y ahí también, chismes, esto es como intrusos en el psicoanálisis, ahí se agarraron a piñas Lacan y Laplanche, en esa bodega, porque cuando a Lacan le preguntaba por Laplanche decía, tiene buenos vinos. Este, Es que estaban en la bodega, sí, efectivamente. bueno, déjame Tenía- distribuir entonces. Bueno, Laplanche, empezamos con Ale, Pontalí, vamos a ir con Juan José. Después le voy a dar a mi querido Julio dos autores. Poquito de Didier Ancier, poquito de Cornelius Castoriadis. Luego, vos ya tenés dos, ¿eh? Le voy a pedir a Ale que nos hable algo de Piera Olanier. Y le voy a pedir a Juan José que lea acerca de Joyce McDougall y yo voy a cerrar leyendo acerca de la obra de Pierre Martí y de Moussin, porque siempre se los conoce por el pensamiento operatorio. Martí, Moussin. Pero aparte hicieron otras cosas. Empezamos, Ale. Bien, bien. ¿Todo eso hoy, Vamos con Dani? la planche. ¿Cómo? Bien. ¿Todo eso hoy? Sí, sí, vas a ver que sí. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, Jean Laplanche es conocido por su trabajo en la teoría del psicoanálisis, especialmente en relación con la teoría de la seducción y su concepto de mensaje enigmático. Centrado en Aclaro, la... aclaro. Seducción, Jean Laplanche, revista uruguaya de psicoanálisis, ¿eh? De la APU. La seducción materna, como complemento a lo que después vamos a ver de Pierre Olanier, lo que dice Laplanche es fuerte, pero dice que la madre respecto al hijo tiene que ser pedófila. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tiene que desear apropiarse de las zonas erógenas del hijo, sin lo cual no existiría posibilidades de activarlas a las zonas erógenas. Quería aclarar esto, porque a eso se refiere con la seducción materna, y ahora sigamos. Con el mensaje enigmático, decías. ¿Y eso lo fue a decir en Uruguay? ¿Eh? ¿A Uruguay fue a decir eso? sí, No, perdón, se pero publicó, eso tiene un tiempo. El Ah, primer tiempo es la seducción materna. No es que dura claro.
No, para. No confundamos las cosas. En la teoría de la seducción de Freud es otra cosa. Es la teoría de la seducción, del trauma real. Acá estamos diciendo la seducción, hice la aclaración justamente para decirles qué es esto de la seducción materna en la planche. La madre debe activar, dice la planche, la zona erógena del hijo. Entonces ejerce con él algo, usa un término controvertido, porque dice una pedofilia materna. Y lo publicó la APU. Sí, no sé por qué no lo publicó APA, pero, o SAP o lo que sea. No, acá no se publicó. Lo publicaron Mira, las. Yo lo estudié esto con la querida maestra Raquel Goldstein y la única bibliografía que había estaba en el Uruguay. Es así, y está bien que sea así. está bien, Sigamos, por claro, favor. claro. Bueno, y su concepto de mensaje enigmático, centrado en la idea de que el inconsciente se forma a partir de las experiencias y mensajes que el niño recibe de los adultos. Sostiene que estos mensajes son enigmáticos porque contienen deseos inconscientes no reconocidos por los adultos. De los Esta adultos, de los de los adultos. adultos, no reconocidos por los adultos. ¿Se entiende? ¿Quiénes? Bueno, sigan. Esta teoría le da un papel activo a la transmisión de la sexualidad y al rol del otro en la formación del inconsciente. Además, Laplanche ha Fundamental. trabajado extensamente en la revisión y crítica de las teorías de Freud, aportando su propia visión sobre la metapsicología. El mensaje enigmático en la teoría de Jean Laplanche se refiere a un tipo de comunicación del inconsciente de un adulto a un bebé o niño, que es confusa o de significado oculto para ambos. Laplanche lo considera un... Para ambos. ¿Escucharon alguna vez el concepto comunicación de inconsciente a inconsciente? Es esto. Sí. Perdón que Laplanche te lo interrumpí, considera... Ale. No, está bien, está buenísimo. Laplanche lo considera un significante enigmático que interfiere en la constitución del aparato psíquico del niño. Conceptos Punto. claves. Les presento al trauma temprano. Engancho con lo que les decía antes. Cuando estos tipos se empiezan a encontrar con que predomina el narcisismo, ni hablemos hoy, ¿no? Patología del acto, patología psicosomática, predominio del narcisismo, algo que desinvestidura de la palabra, pasa al acto, puro narcisismo, entonces el tipo dice, hay un trauma inaugural temprano que no responde a la clásica de las neuropsicosis de defensa. Es otro trauma. Yo les agrego algo que va a desarrollar mucho más Joyce McDougall, preverbal. Y Laplanche dice, y para el niño. ¿Sí? O sea que está diciendo poco más, poco menos que hay situaciones que tienen que ver con los padres en donde transmitimos a nuestros hijos, estoy hablando, pero piénsenlo bien simbólicamente, a la cría, lo dijo Serrat mucho, les transmitimos nuestras frustraciones, qué sé yo, o sea, hay una transmisión de inconsciente a inconsciente traumática que va a constituir lo que se va a terminar denominando, y que es todo lo original de todo esto, el trauma temprano. ¿Sí? O sea, algo que va a tener efecto que no va a aparecer en principio en la palabra, ya vamos a ir viendo, más que nada con Green, cómo va apareciendo en la sesión psicoanalítica. Pero tengamos paciencia. Sigamos, Alex, prometo no interrumpir. Bien.
Comunicaciones inconscientes. Ahora va a decir conceptos claves. ¿Sí? Comunicaciones inconscientes. El mensaje enigmático no es una comunicación verbal explícita, sino una forma de comunicación inconsciente que se manifiesta en la interacción del adulto con el niño. Interferencia. Este mensaje se convierte en una forma de interferencia que afecta la formación del yo y la simbolización del niño. Perdón, otro Teor- tema fundamental para esta vuelta poslacaniana, que es la capacidad de simbolización. Se ve sistemáticamente afectada en la patología contemporánea. ¿Sí? Sigamos, Ale. Teoría de la seducción generalizada. El concepto del mensaje enigmático es central en la teoría de la seducción generalizada de Laplanche, que busca explicar la constitución del aparato psíquico desde la perspectiva de la interacción con el otro. Un trabajo de simbolización. El mensaje enigmático pone en marcha un trabajo de simbolización que puede ser difícil o incluso imposible y deja residuos inconscientes que Laplanche llama objetos fuente de la pulsión. El O mensaje sea, enigmático en la... espera un cachito. Entonces, el mensaje enigmático pone en marcha un trabajo de simbolización que puede ser difícil o incluso imposible y deja residuos inconscientes a los cuales va a llamar objetos fuente de la pulsión. Ustedes ven que acá hay un agregado a Freud, porque Freud habla de la fuente de la pulsión. Él acá plantea que el objeto enigmático, con esta cuestión enigmática, con el mensaje enigmático, se transforma en la fuente de la pulsión. Esto le va a permitir a Green, más adelante, me adelanto, hablar de un concepto muy complejo para entender para algunos, que es la decusación primaria. ¿Qué significa la decusación primaria? Que en la relación madre-hijo temprana hay pulsiones que parten del niño hacia la madre. ¿Se acuerdan? Bion, la proyección, la función de Reverie, le va a la madre la proyección de las ansiedades de muerte del hijo y la madre la tiene que decodificar y devolvérselo procesada, elemento alfa, elemento beta. Bueno, lo que después va a terminar diciendo Green con la acusación primaria, que no solo la madre recibe la pulsión del bebé, sino que el bebé recibe la pulsión de la madre. Y si la madre está afectada por un duelo, lo que va a llamarse un duelo blanco, ese entrecruzamiento, esa vuelta de la pulsión de la madre al bebé, va a estar afectada por un duelo previo. Ese es el origen del concepto de la madre muerta. ¿Sí? Muerta en su función. Pero después vamos a hablar un poco más de esto. Sigamos, Ale, perdón. El mensaje enigmático en la teoría de Laplanche. Fundamento de la sexualidad inconsciente. Laplanche introduce el concepto de mensaje enigmático para dar cuenta de cómo el inconsciente del otro se cuela en la vida del niño y afecta su desarrollo psíquico. Alteridad radical. El mensaje enigmático refleja una alteridad radical en el psiquismo del niño, ya que no puede ser completamente comprendido o integrado. Trabajo Claro. analítico. El trabajo Sí. psicoanalítico implica desentrañar el significado de estos mensajes enigmáticos y los efectos que tienen en el desarrollo de la persona. En resumen, el mensaje enigmático es un concepto clave en la teoría de Laplanche que describe la forma en que el inconsciente del otro
influye en la constitución del aparato psíquico del niño a través de una comunicación confusa o de un significado oculto. Queda claro. Después hay que seguir leyendo. Hay que poder escuchar esta clase, las notas que puedan ir tomando, y no se preocupen por entender, pero vayan viendo cómo ya estos tipos van empezando a darle bolilla a dos cosas muy importantes, que en realidad Freud ya le había dado bolilla en el proyecto de psicología que estamos dictando en SAP, en el curso especial de SAP, lo que él llama el asistente ajeno, el otro, el papel del otro en la conformación del psiquismo. No inventaron nada, digamos, ¿no? Pero este lo radicaliza, lo acentúa, ¿eh? Este papel del inconsciente del otro, ¿sí? Y su incidencia en la formación del aparato psíquico del bebé. El trauma del otro. Entonces estamos con Freud acentuando la importancia del trauma externo o interno de la sexualidad infantil. Y acá el otro como trauma. ¿Se entiende? Lo cual refuerza el papel del otro y por otro lado, cuestión que en Freud va a empezar con Duelo y Melancolía en el año 17, la importancia del objeto va siendo sustituida por la importancia del afecto, de la carga. La gran partición, esto no lo destaca casi nadie, el punto en el que se parte realmente la teoría freudiana en dos es en Duelo y Melancolía. Porque cuando la sombra del objeto recayó sobre el yo, la sombra, esa sombra del objeto, es la pérdida de esa carga objetal. A partir de ahí el concepto de carga y de afecto, eso luego va a retomarlo Green, diciendo que hay representación de afecto, adquiere importancia a partir del 17 con Duelo y Melancolía, y estos tipos van a rescatar eso. La importancia del afecto en términos también de carga, ¿se entiende? De carga del aparato psíquico, en términos de libido y de destructividad. Bueno, Juan José, gracias, Ale. Ya volvemos ahora en un rato. Gracias, Ale. ¿Qué Antes de leer, haces? antes de ¿Quién leer, tiene que Daniel, leer ahora? Julio, ¿no? Dani, vos me diste Julio. Ansié Habla y un poquito más Castoriadis. fuerte. Me diste, ¿No te perdón, dice, no te dije Pontalí? no, vos me diste Ansié y Castoriadis. Me parece que ahora seguía Juan. Juan José sí, sigue Bueno, ahora. Juan. Juan sí. Bueno, José. dale, Juan. Yo quería Dale. hacer un pequeño comentario con respecto a lo de la planche, esto que comentabas de inconsciente a inconsciente. Es un poco lo que, no sé si lo escuché acá, en este espacio, o lo leí, que en realidad en la sesión se da esto, ¿no? De inconsciente a inconsciente, digamos, ¿no? Aparte se juega todo esto del niño en el paciente, digo, se me vino eso a Cuando la la mente. transferencia es positiva, a ver, la única transferencia positiva que existe es la que no existe. Es decir, la que es facilitadora nada más para que el paciente asocie, el analista interprete, el paciente siga asociando, recordando, trayendo sueños. Cuando irrumpe la transferencia es porque hay un problema en el análisis. La transferencia es un problema.
que se pone al servicio de la resistencia. Pero aparte es la principal palanca de cambio, dice Freud. Entonces, esas interrupciones asociativas, en ese momento en donde no están esas interrupciones asociativas expresadas porque se hace presente la transferencia, en términos de fenómenos transferenciales, quiero decir, ¿no? En esos momentos de advenimiento de la transferencia, cuando eso no ocurre, la comunicación es plena de inconsciente a inconsciente. O sea que está el inconsciente del paciente, el inconsciente del analista y el inconsciente que se arma en el vínculo, como tercer situación. Que ahí no hay ningún problema, porque la transferencia no es que no llega, el paciente puede no llegar tarde, paga los honorarios sin dificultades, asocia libremente, analiza, uno ve que va profundizando, que no se asusta de sí mismo. Fenómeno fundamental, que va a permitir un desarrollo de André Green más adelante. Pasa que ven que está todo conectado, que se va a llamar posición fóbica central. ¿Qué es la posición fóbica central? Un paciente que se asusta de sí mismo. Pero después no podemos todos juntos. Vamos despacio. Pero ahí en ese momento de transferencia positiva, claramente hay comunicación de inconsciente a inconsciente. Muy bien. Bueno, vamos con Pontalí. Bueno, vamos. Jean-Bertrand Pontalis es conocido por su contribución al desarrollo del concepto de fantasía en el psicoanálisis, así como Está mal por escrito, está mal escrito. Es fantasía, sin acento. Lo escribí mal yo. Ok. Así como Y por vieron su... que no es solo el diccionario, ¿no? Mira lo que es la fantasía. Sigamos. Así como por su Adelante. trabajo como editor y su colaboración con importantes figuras como Jean Laplanche. Pontalis también es reconocido por su enfoque literario y filosófico del psicoanálisis. Pontalis basa sus hipótesis en la idea de que la fantasía es un elemento primordial, es un elemento primordial en la vida psíquica. Según él, la fantasía no solo es un producto del inconsciente individual, sino que también está influida por lo colectivo y lo cultural. Él destaca que la fantasía tiene una función organizadora, da sentido a la experiencia y conecta al sujeto con sus deseos y su historia. Además, considera que la fantasía es fundamental en la relación con el otro y en la construcción de la subjetividad. Pontalis... Entonces, perdón, José, yo a la conclusión que llegué leyendo mucho de Pontalí es que en realidad Pontalí dice fantasía porque toma al conjunto de las fantasías como un elemento integrado. Para diferenciarlo, lo llama fantasía. Le da un papel fundamental en el armado del psiquismo, como ves. No es la fantasía inconsciente de Klein. ¿Se entiende? Sigamos. Pontalis aplica sus ideas en la práctica analítica, fomentando un espacio donde las fantasías del paciente Las puedan ser fantasías, las ¿ves? fantasías, donde las fantasías del paciente puedan ser exploradas y elaboradas. Considera que las fantasías no son meras ilusiones, sino Es como guías, acá se aclara. ¿Ves cómo acá se va aclarando? Sí. sino guías para entender los deseos inconscientes, conflictos y modos de relación del individuo. En lugar de interpretar las fantasías de forma directa, Pontalis prefiere explorar su significado junto al paciente, permitiendo que emerjan nuevas comprensiones. Pontalis busca que el análisis se centre en el presente de la relación terapéutica, aprovechando el poder de la transferencia para entender las fantasías y deseos del paciente. Por tanto, al interpretar estas fantasías,
el analista busca facilitar la integración de experiencias y abrir nuevas posibilidades en la vida del paciente. Es una mirada más dinámica y abierta a la complejidad humana. La diferencia clave con Klein radica en cómo entienden y utilizan el concepto de fantasía. Klein pone más énfasis en las fantasías inconscientes y en cómo éstas dan forma a la experiencia interna del individuo. Según Klein, estas fantasías están presentes desde el nacimiento y son fundamentales para entender las relaciones objetales y los impulsos. En cambio, Pontalis se enfoca más en la dimensión intersubjetiva de la fantasía, considerándola como un espacio de encuentro entre el deseo propio y el deseo del otro, y Se dan dándole cuenta que más la importancia. diferencia es la intersubjetividad, un poco lo que decía Estela antes. Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. ¿Eh? La intersubjetividad. Sigamos, por favor. Y dándole más importancia al contexto cultural y social. Así, mientras Klein se centra en la vida interna y las fantasías inconscientes, Pontalis enfatiza la interacción entre el sujeto y el mundo externo. Para Pontalis, la fantasía es un guión imaginario, donde el sujeto representa, de manera más o menos deformada por defensas, la realización de un deseo, especialmente un inconsciente. Es una forma de complacer deseos insatisfechos, creando una escena o escenario mental donde la realidad se modifica para satisfacer la pulsión. No me encontrás. Continúa en la otra hoja, Entonces, ahora Fernando. ustedes ya tienen en claro, quiero aclararte algo, es Pontalí, Pontalí, perdón. pero bueno, no importa, yo no tengo idea, no sé ni con qué letra empieza la palabra francés, con lo cual no Pontalí, soy quien para perfecto, corregir perfecto. nada de esto, pero se dan Lo cuenta, que ¿no? pasa es que Entonces, la están rebuscados, matriz, si es fantasía, espontáneo. Están claro, porque rebuscados. Claro, Con fantasia, fantasía, con, fantasía. lo Que diga escribe con Pontali, Pontali. PH. claro, claro. Se dan Dani, cuenta, y si quieren anotar esto, fíjense que en este guión imaginario, que es la fantasía, vamos luego a hallar, ahí va Julio, en Piera o Lanier el concepto de pictograma. ¿Eh? Pero vamos poco a poco. Pero yo lo que quiero es que les queden los conceptos fundamentales, porque para eso ha sido enunciado este seminario, digamos, este curso, para esto, para que ustedes tengan un anclaje en una diversidad de autores con las explicaciones propias del caso, porque no es lo mismo buscarlo en internet o en un diccionario. Este hecho está bárbaro, Miriam, ahora te digo, como el concepto fundamental. Mira, el concepto de fantasía en Pontalí no cambia del concepto tradicional de Freud. Vos sabés que para Freud, esto está muy bien en Introducción del Narcisismo, la fantasía es un producto mestizo entre, entre el principio de realidad y el principio de placer. Entonces yo fantaseo algo, la principal pelea con el innombrable de Jung radicó en que Freud decía que había una diferencia entre el concepto de introversión de la libido y retracción de la libido. Freud decía que la fantasía se producía como producto de la introversión de la libido, retirada por frustración de la fantasía, de la realidad externa. Entonces el sujeto armaba una fantasía, por ejemplo, una fantasía masturbatoria. Y que eso era producto de una introversión de la libido. Se va adentro, pero ¿a dónde se va? Se va a activar en función del principio del placer
un producto mestizo que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con la realidad. ¿Sí? En cambio, la retracción de la libido es la libido que va al yo, en la psicosis. Por eso se dice que siempre en la psicosis hay megalomanía del yo, porque hay un yo agrandado por libido que se coloca dentro del yo. ¿Dónde estás, Miriam, no? No me acuerdo de tu nombre, Miriam. Sí, bien, bien, te estoy Entonces, siguiendo perfecto. Miriam, bueno, entonces, esa es la fantasía. En eso no cambia el concepto. Inclusive si querés leer a Viere, el concepto de fantasía en Klein, que es distinto, porque la fantasía es, por decirlo así, un efecto directo de la pulsión para Melanie Klein. Lo que este tipo te dice es que aparte todas las fantasías de un sujeto contienen su historia. Entonces arma un concepto que es la fantasía, que es el interjuego entre las distintas fantasías. Que sería, si querés, me pongo lacaniano, sería un concepto estructurante. La fantasía organiza la subjetividad y la intersubjetividad. ¿Sí? Es como si yo te dijera que las fantasías pueden ser distintas, pero tienen un fundamento común en cada sujeto. Como decir, no se fantasea con cualquier cosa. Pero perdón, ¿en la ¿Qué hacemos? fantasía no pasa lo mismo también? Las protofantasías. Pero este es un concepto integrador. Ah, Los conceptos que más cuestan en psicoanálisis son los integradores. Bueno, pero en la fantasía no se fantasea cualquier cosa, se fantasea de acuerdo a la Pero historicidad del individuo. él le da a ese conjunto un efecto en la subjetividad. Es un efecto en la subjetividad. No solo la fantasía es efecto de la subjetividad. La fantasía tiene un efecto en la subjetividad. En un determinado armado. Se armaban las fantasías, pero después se arma una calecita de fantasía. No sé cómo decirlo. sí, Que va a girar adentro del sujeto y lo va a constituir. Ese es el pensamiento de Pontalí. ¿Sí? Bueno. bien, bien. ¿Quién tiene a Piera? Sí, parece, sí, la verdad, pareciera que fuera fácil. No es fácil. Gente, disparemos luego si tienen ganas la lectura de todo Claro, esto. porque yo vuelvo, a ver, sí, la fantasía, pero uno no fantasea de acuerdo a lo que tiene. Encuentra lo que tiene afuera, hay un encuentro con lo que hay afuera, de acuerdo a Pero la mi propia amor, historia. este es un concepto estructural. Mm. Es la función del conjunto de la fantasía. No es fantasía por fantasía. Yo te entiendo a vos, porque este es un concepto revolucionario. Cambia. No es la fantasía con la teta, la fantasía con tal cosa, la fantasía. No, es ese conjunto de fantasías el efecto que tiene en el advenimiento del sujeto. El conjunto, la integración. No, la verdad no termino de entenderlo yo. Agarra a Pontali y dale para adelante. No, otro consejo no me viene a la cabeza. Se me Agarra a ocurre pensar Pontali. amo o esclavo, por ejemplo, si va para un lado o para el otro, no termino de entender también. Algo Yo no así, lo termino de sí. entender. Pero bueno, habría que leer y Bueno, profundizar. los invito a indagar a Pontali. Esto es lo que dice Pontali. Porque si Porque no, nos vamos a la perder ahora. fantasía, vos decís, en este caso, es estructurante. Las fantasías Son Suponete que nosotros integradas. propongo una cosa, revolucionar el psicoanálisis y en vez de hablar de represión, hablemos de represión. Y entonces la represión es la unión de todas las represiones. ¿Es eso lo que está diciendo?
Si querés. No sé, no sé si estará diciendo la recontra represa. Vamos a ver si podemos poner un poquito más de luz sobre esto. Sí, después, Sabemos que hay yo no fantasías. sé, En después esa, lo voy a Esperando la leer. La respuesta. verdad que no me perdón, en ¿Me termina esa escucha? Ahora, bodega yo creo que pasaban ahora de por ahí cosas. nos va a cerrar, quedar un poco más porque claro. hasta inclusive uno tiene fantasías de acuerdo a su propia subjetividad. Es eso, Entonces, que esto pero subjetivice, al fin y no, al no, no, cabo, no, no, no. lo que, No, lo que, no, lo que porque se Freud da adentro viene de generaliza y te afuera. dice fantasía oral, succional masticatoria, fantasía anal. Bueno, pero eso te acuerdas de las pulsiones Pará, parciales. pará. Pero lo que te está diciendo es que tu fantasía oral, mi fantasía oral, la de Alejandro, las anales de todos nosotros, para cada uno va a tener un factor de unidad. No es mis fantasías orales. Van a coincidir en puntos centrales. Por ejemplo, Dora es succionadora, decía Freud. Lo predominante es lo succionador. Perfecto. Pero en lo oral va a ser succionadora, para Pontalí. En lo anal va a ser succionadora y en lo fálico va a ser succionadora. Entonces, ese entramado va a armarse en derredor de esa función succionadora la personalidad. No dice es oral, es anal, es fálica. Hay un factor común que une la diversidad de fantasías. Eso se llama fantasía. Quiere profundizar, lean más a Pontalí. Pero me parece que es interesante que genere esto, porque hasta ahora díganme una cosa. Yo les nombraba a Pontalí. ¿Y ustedes qué me decían? Escribió Diccionario. el La plancha y K. Pontalí. Claro. Laplanche y otro tipo escribieron un diccionario. ¿Cómo se llama el otro tipo? ¿Qué se llama? No me acuerdo. Es el diccionario de Laplanche. Aparte no lo llamamos, todos lo llamamos ¿No era el Laplanche, segundo aunque apellido de la plancha? no sea el segundo. Bueno, este tipo dijo esto. Estaré equivocado, pero dijo esto. Bueno, ¿cómo vamos con Piera? ¿Quién leía Piera? Juan José también. Bueno, lo leo, continúo. Dale. Pierre Aulanier fue una psicoanalista francesa conocida por su enfoque innovador. En su obra destaca la violencia de la interpretación, donde explora el proceso de constitución del sujeto y las primeras experiencias que forman la identidad. Aulanier enfatiza la importancia del lenguaje y de cómo la interpretación puede ser violenta cuando imposible las propias significaciones del sujeto. Si estás interesado en su obra, es una lectura que ofrece una perspectiva original y profunda. El pictograma es una noción clave en la obra de Aulanier. Se refiere a una forma primaria de representación mental. En el pictograma, las experiencias sensoriales y emocionales se mezclan para formar una imagen mental que aún no está totalmente diferenciada ni organizada por el lenguaje. Es una etapa previa al pensamiento simbólico y a la articulación verbal. Aulanier sostiene que el modo en que estos pictogramas son tratados por la madre es crucial para el desarrollo del sujeto. En análisis, el pictograma es útil para explorar las experiencias tempranas y las representaciones mentales no verbalizadas del paciente. La diferencia con Bion radica en cómo conceptualizan la formación del pensamiento. Bion se centra en la transformación de las experiencias emocionales en pensamientos, a través de procesos como la función alfa, que permite digerir las experiencias brutas en pensamientos pensables, mientras que Aulanier pone más énfasis en cómo las primeras imágenes mentales o pictogramas impactan en la subjetividad. Ambas perspectivas
son valiosas en la comprensión del pensamiento, pero se enfocan en distintos aspectos del desarrollo mental. Bárbaro. A ver, la palabra violencia en Piera o Lanier, la violencia en la interpretación, acá lo tienen, la más importante de todas sus páginas es la página, creo que era 76 o 96, una de dos. Después lo veo. Acá, Piera Castoriadi Olanier, porque era la mujer de alguien que vamos a leer ahora, Cornelius Castoriadis. Ella habla de dos tipos de violencia, la violencia primaria y la secundaria. La violencia secundaria es la violencia que hablamos todos, ¿no? Es el ejercicio de... es una regresión del sadismo. La violencia va más allá del sadismo, porque en el sadismo no se busca la destrucción del objeto. Por ejemplo, la perversidad no tiene que ver con la perversión, porque en el pacto sadomasoquista que hay, yo esto lo leí por primera vez cuando Estela estaba todavía estudiando psicología hace unos años atrás, que era más o menos para cuando nos conocimos, estaba terminando la carrera, y me acuerdo que había un apunte que creo que tenía de la Kennedy, en donde estaba muy bien esto. El pacto sadomasoquista. ¿Qué pactan el sádico con el masoquista? Que no es hasta la muerte. Porque en el punto en donde hay muerte, se acaba el goce. ¿Se entiende? Ni el sádico tiene que matar al masoquista, ni el masoquista se tiene que morir, porque si no se terminó la joda. Y hay un límite que lo pone el masoquista. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa con la perversidad? Hoy está en boga pensar la cuestión del odio, la cuestión de la maldad, digamos. La maldad ya no se puede denominar perversión. Habría que pensar en las cuestiones vinculadas con la perversidad, es decir, el goce con la destrucción del otro, con la muerte del otro, sea que se muera de hambre, sea que se muera por algo que le aplico, por algo que le hago, sea que se muera porque no puede, qué sé yo, porque no tiene un medicamento, por lo que fuera, la perversidad, algo que va más allá, ¿eh? Que no es, digamos así, No, no se sostiene ¿qué el sería? objeto como tal, no importa el No, objeto. no, En cambio, en la relación sadomasoquista lo que importa es el objeto, que se sostenga es el el objeto. goce absoluto con la destructividad. De hecho, si se me termina el objeto porque lo maté, esto es importante para pensarlo, ¿eh? Después sigo conmigo. Ojo, ¿eh? Piénsenlo en el ámbito que quieran. Pero digamos, no frena, no frena. Va. Pero hay una violencia primaria que es la que ejerce la madre sobre el bebé. La madre le impone la teta. No podemos hablar ahora de la evidencia de satisfacción del dolor del proyecto que estamos desarrollando en SAP, pero digamos como que no es que la madre piensa que el bebé puede optar por la teta u optar La por comer. madre habla por él, tiene frío, tiene hambre, está sucio, entonces lo voy a cambiar. Entonces, ahí lo que dice Piera es que hay una violencia en esa interpretación, piensa por él, dice, ahora tiene frío, ahora tiene calor, ahora se ensució, ahora tiene hambre, ahora le duele la panza. Pero no se queda en una actitud masturbatoria. Piensa por él y hace por él. En ese sentido, impone. Esa violencia, sin esa violencia primaria se muere el bebé. Bueno.
Ahora vamos a Julio. ¿Ven que no era tan complicado? Vamos a Didier Ancier. Didier Ancier. ¿Ahí se me escucha, Dani? Sí, ¿Se me escucha bien? sí. Didier Ancier es conocido por su teoría del yo-piel. En su obra El yo-piel, Ancier propone que la piel funciona como una metáfora del yo y que las experiencias tempranas de contacto y cuidado se internalizan para formar una representación psíquica de la piel. Según Ancier, esta representación es crucial para el desarrollo del yo y para la capacidad de contener las experiencias emocionales. Su trabajo es muy influyente en el campo del psicoanálisis. Ancier propuso una metapsicología centrada en el concepto del yo-piel. En este enfoque integra elementos de la teoría psicoanalítica con la idea de que la piel es una representación fundamental del yo, que contiene y protege nuestras experiencias internas. El yo-piel es una metáfora para describir cómo las funciones de la piel, como contener, proteger y delimitar, se traducen en funciones psíquicas esenciales. Esto influye, perdón, en cómo experimentamos nuestra identidad y nuestro sentido de los límites. Ancier también aborda cómo las fallas en el yo-piel pueden llevar a ciertas patologías. Yo pensaba, Dani, Por ahí tomé un poquito de agua. El yo piel como hecho integrador, como un concepto piel que si quieren coincidiría de alguna forma con un concepto de bion, continente, pero como un continente interno. ¿Se entiende? yo Que la pensaba, piel Dani, dice como discúlpame también. ¿Cómo? No, pensaba y corregime vos, lo asociaba con lo que vos nos solés explicar de la diferencia entre cuerpo y soma, ¿no? Pensaba en esto del yo piel, Está muy vos bien lo que siempre decís, nos Julio. explicás, yo a veces me confundo, pero corregime, que el cuerpo como representación psíquica del soma, ¿no? Es Exacto, así. ahí va. Lo asociaba con Y eso acá la del piel yo no piel. como soma, sino como metáfora, es decir, como representación psíquica, contenedora. Pero ¿qué pasa cuando... ¿Cómo? No se te escucha porque estás muteada. No, no, eso, como contenedor de lo propio. La piel como separación del uno, digamos, de la alteridad, digamos, de uno y del otro. Y los Pero problemas contención, vinculados a la piel que aparecen probablemente en algunos pacientes en donde hay una suerte de indiscriminación con el otro. y al límite, porque ahí está instalado un límite interno o no, Mm. ¿entendés? Ya no es el límite que viene de afuera, no son los brazos de la madre. Si se quiere, como yo lo entiendo, en tiempos primarios, el armado del yo piel tiene que ver con la incorporación de, ahí la veo, la estoy mirando, Andrea Vega, del, del, del handling, digamos, ¿no? De los brazos de la madre, por decirlo de alguna forma. Hecho bajo la representación de la piel. Ustedes saben que aparte la piel, tomando lo que decía Julio, somáticamente, es el órgano más extenso del cuerpo humano. No hay ningún órgano más extenso. El más extenso de todos es la piel. ¿Sí? Y que cumple funciones fundamentales. Ustedes vieron cuando hay una persona quemada que se toma el porcentaje que está quemado, porque por ahí hay secreciones, montones de cuestiones. Entonces, un órgano fundamental. ¿Cómo no va a tener, diría Ancier, un papel fundamental? Y una nota de color, Aimé, la paciente con la que Lacan hace su tesis doctoral, era la madre de Didier Ancier, ¿no? El caso Aimé de Lacan. Sigamos, Julio, ahora te di un premio consuelo
con el marido de Piera, Cornelius Castoriadis. Bueno, algo es algo. Cornelius Algo así. Castoriadis fue un pensador que fusionó psicoanálisis, filosofía y teoría social. Su teoría más destacada es la de la institución imaginaria de la sociedad. Castoriadis plantea que la sociedad se constituye a través del imaginario social, un conjunto de significaciones que no son meramente reflejos de lo real, sino creaciones que dan forma a lo real. Critica las teorías deterministas y defiende la potencialidad creadora de los individuos y los colectivos. Su pensamiento abre perspectivas sobre la autonomía y la capacidad de reinventar las estructuras sociales. Castoriadis conecta su teoría de la institución imaginaria de la sociedad con el psicoanálisis al considerar que tanto la sociedad como el individuo están estructurados por un imaginario radical. El psicoanálisis revela cómo las significaciones imaginarias influyen en el inconsciente y en la formación de la subjetividad. Además, critica la tendencia de la sociedad a imponer significaciones cerradas que limitan la autonomía del individuo. Esto puede relacionarse un poquito también, ¿no? Con la violencia primaria, Dani, o ella es mucho. Sí, ¿Sí? sí. Sí. En resumen, su enfoque psicoanalítico subraya la interacción entre lo individual y lo social en la creación de significado. Hasta ahí. Bueno, ¿ya está? Sí, creo que sí, ¿no? Perfecto. Bueno, como ustedes ven, en la Argentina tenemos el honor de tener a un psicoanalista egresado de APA, pero que en realidad está mucho más vinculado a IPA a nivel global, a Latinoamérica y particularmente a Latinoamérica, particularmente en Brasil, ejerce una parte importante de su función, que se llama Fernando Uribarri. A Fernando, la mayor parte de los colegas lo conocen y lo reconocen por su conocimiento acerca de André Green. Yo considero que es la persona que en el mundo más conoce a André Green. De hecho, él fue durante más de 20 años discípulo de André Green y lo ayudó a Green a escribir muchos de sus trabajos y es el albaceas, es decir, el heredero conceptual nombrado por André Green. Green lo nombró su heredero conceptual. La generosidad de Fernando hace que cuando hablamos de Green no tengamos que pedirle permiso, pero en verdad cada vez que se habla de Green habría que pedirle permiso a Fernando, porque él es saben lo que es un albacea, es el que va a cuidar de la herencia que deja alguien, ¿no? Entonces él va a ser el alba, como Ana Freud fue la albacea de la obra de Sigmund Freud. Fernando es el albacea de la obra de Henry Green. Pero lo conocemos por eso. Por lo que no lo conocemos es por la profundidad del conocimiento que tiene sobre Castoriadis y por la influencia que él plantea que tuvo también y tiene la obra de Castoriadis en la obra de André Green. En la medida en que avancemos, vamos a ver que Green también se explaya para poder pensar al sujeto inserto en la sociedad moderna y en los efectos que la época tiene sobre la subjetividad. Freud los antecedió a todos cuando habló de tercera serie complementaria, por supuesto, como pasa siempre. Bueno, párate porque yo lo tengo acá repetido. Joyce McDougall, habíamos dicho Juan José o Ale. Ale, vamos Ale.
Nada Bien, menos que Joyce McDougall, bien, se centra. neozelandesa, ¿no? Pero hecha francesa. Dale. Creo que lo tenía yo, Daniel. Ah, léelo vos. Bien, dale. Joyce McDougall se centra en la creatividad y el juego en el análisis. Explora la complejidad de la sexualidad y el tratamiento de la psicosis. Y destaca la importancia del análisis de las relaciones objetales y de los lazos afectivos en el desarrollo humano. McDougall explora la subjetividad como un proceso dinámico, influido por las relaciones tempranas y los conflictos internos. En cuanto a su enfoque psicosomático, ella considera que los síntomas físicos pueden ser una manifestación de problemas emocionales no resueltos, destacando la interconexión entre cuerpo y mente. En particular, en su enfoque sobre el trabajo psicosomático o PI, ella ve el cuerpo como un campo de batalla donde se manifiestan conflictos psicológicos no resueltos, uniendo así los aspectos emocionales y físicos de la experiencia humana, abriendo la experiencia humana a distintas perspectivas de análisis. Espera ahí, McDougall ve, Juan. Espera ahí, Juan José. Ale, seguí vos. McDougall Vamos a jugar un poco, porque si no nos aburrimos. Juguemos. veía la Dale. subjetividad como un proceso dinámico, influenciado por las experiencias tempranas y las relaciones con figuras significativas. En cuanto a la psicosomática, exploró cómo los conflictos emocionales no resueltos pueden manifestarse en síntomas corporales, destacando la importancia de abordar la mente y el cuerpo de manera integral en la terapia. Joyce McDougall veía los síntomas psicosomáticos como una forma de expresar conflictos emocionales intrapsíquicos no elaborados. Propuso que, cuando un individuo no puede simbolizar sus conflictos internos a través de palabras o pensamientos, estos conflictos se expresan en el cuerpo. La teoría de Acá está la McDougall. principal diferencia con Green, porque Green va a decir en el soma, como bien apuntaba Julio antes, y va a hablar de un mecanismo que se llama de circuito corto, que es la exclusión somática. Les voy a explicar por qué, perdón, una pequeña digresión. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, para pensar la psicosomática, Joyce McDougall estuvo influenciada por la histeria y hablaba o pensaba a la psicosomática como una histeria arcaica, en donde en la conversión iba directamente a manifestaciones psicosomáticas, ella decía, en el cuerpo. Green lo radicaliza más cuando habla de la psicosomática. Ahora va, lo radicaliza más cuando habla de psicosomática. Dice, lo no verbal, lo irrepresentable, el trauma temprano, se expulsa, perdón, se excluye de lo asociativo al soma, que, ¿viste lo del yo piel? Bueno, la piel, la piel, es el soma. La piel del yo piel es cuerpo, porque el cuerpo, por favor, les ruego, grábense esto, lo repito permanentemente. El cuerpo no es la carne, los huesos, el corazón, los intestinos. El cuerpo es la representación mental de eso. Cuando un tipo tuvo un infarto, no tiene un problema en el cuerpo, tiene un problema en el soma. Quizá un problema en el cuerpo lo lleve al soma,
Cuando un tipo tiene un ACV, no tiene un problema en el cuerpo. Les ruego que incorporen esto porque esto les va a permitir marcar a ustedes una diferencia entre ustedes y otras lecturas. Va a tener un cuerpo en el soma. Si yo soy diabético, no tengo un problema en el cuerpo, tengo un problema en el soma. ¿Entendés? Sería Pero la si yo... libidinización del soma al cuerpo. Exacto. Ve qué clarito es eso, Ole. La libidinización del soma es el cuerpo. Cuyas fantasías emergentes. Las fantasías emergentes coinciden en aspectos típicos de una personalidad, van a constituir la fantasía de Pontalí. ¿Entienden? Un común denominador. Difícil, no era fácil, es difícil. Pero no me digan que para muchos de nosotros no es nuevo. Creo que es bastante novedoso. Unas cosas que me propongo para las clases. Tienen algo de novedoso, porque yo me siento acá, les hablo de los bordes, puedo hablarles 2 horas, 3 horas seguidas, 4, 2 años seguidos, si quieren, con todos los años que hace que estudio el tema. Pero el tema es ir llegando. Andrés, en las presentaciones clínicas actuales, lo que se excluye de lo oxidativo del soma, se descarga en el soma. Muy bien, Andrés. Y en el acto. ¿Me explico? Por ahí no lo leí todo, luego lo leo, te Por contesté lo ejemplo, que pude leer. una alergia en la piel después de una discusión, ponele. Eso es cuerpo. Ahí tenés. Pero ¿por qué la alergia? A alguno le da unos granitos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y a otros, con la misma predisposición, eso lo saben los alergistas, le da un shock que hay que internarlo, hay que ponerle, qué sé yo, cualquier cantidad de medicación. ¡Buah! ¡Qué pregunta! Las automutilaciones, ¿qué se queda bien? Bien, buena pregunta, Julio. Mm. Con cierto, un poquito de maldad, digamos, pero está linda, está linda. Cuando tiene un poquito de maldad, las preguntas están lindas. Primero termino con Andrés. Es, como bien decís, al soma o al acto. ¿Sí? Cuando se desconecta el circuito de lo psíquico, el pensamiento, la fantasía, bla, 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 el significante, la transferencia, lo que vos quieras, ¿a dónde va? ¿Cómo era? Había una canción, no sé si era de Box Day. ¿A dónde van los...? No me acuerdo qué era, me vino a la cabeza, pero no me ¿A acuerdo de la dónde letra. van? Es de Silvio, perdón, Dani. Perdón, pero tengo que ¿Cómo intervenir. era? Bueno, No, no, perdón. no, 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 ¿A no, no. dónde va la Es gente de cuando llueve? Spinetta. Es de Esa, Sí. Me parece que ¿a es de dónde va la Spinetta. gente cuando llueve? Bueno, Ah, no, ¿dónde va la ah, gente cuando llueve? Es de Pablo y Pablo, Pedro y bueno, Pedro y Pablo. Pablo, Pedro, Pablo, de Pedro Box y Day, Pablo. otra cosa son que van los hombres cuando llueve. Después la ponemos la De próxima Pedro y y la Pablo escuchan. era así. Por eso. Pero yo lo que digo, ¿a dónde van? ¿A dónde va lo irrepresentable? ¿Dónde va lo escindido? ¿A dónde va lo que tenía representación pero fue desinvestido? ¿A dónde va lo que no puede ser pensado? ¿Vamos más? ¿A dónde va lo que no puede ser elaborado en un análisis? ¿Al soma o al acto? Porque si va a la fantasía, eso es representable. Dani, justamente lo pensé en relación a lo que mencionabas al principio, perdón, cuando mencionaste lo de la serie adolescencia. Digamos, es que lo vemos mucho en la clínica con adolescentes.
¿no? Incluso con la situación de cambio en la modalidad de comunicación, ¿no? Esto de no poner en palabras, de poner a través de iconos, de stickers, no sé cómo se denominan. Sí, sí, sí. Ahí no hay una tramitación por vía de la palabra, no hay una elaboración, esto que se siente, la emoción, va directamente, se descarga a través del acto. Me pareció muy interesante esa acotación que hiciste al comienzo y por ahí relacionarlo con esto y con las presentaciones clínicas que vemos casi a diario. Absolutamente. Por ejemplo, ciertas adicciones. Ujú. Sí. Ayer a la noche me contaba una persona de otra persona, un hombre adicto, durante 13 años había dejado la droga. Esos 13 años coincidían con el nacimiento de su hijo, es decir, el hijo tiene 13 años y entró al secundario. Estoy hablando de alguien que no es mi paciente, estoy contándoles algo clínico. Y una semana antes fallece súbitamente un primo de este muchacho. Esto es el relato de mi paciente, que ni siquiera tiene una relación cercana con... Bueno, el adicto, el muchacho adicto, que había dejado durante, ya digo, desde que nació el hijo, durante 13 años, la droga, parecía que estaba volviendo a consumir, ¿sí? No lo encontraban por ningún lado, estaban medio separados con la mujer. Lo encuentra la policía, se había tirado de un balcón. Ahí tenés el tema, no pudo hacer nada con esto de qué le pasaba, por ejemplo, cómo relacionaba él haber dejado la droga con el hijo, hay un pasaje en la vida del hijo que comenzó el secundario. Agarró, es muy interesante el acto porque es una desgracia, ¿no? Pero es muy interesante en el sentido nuestro, de estas cosas que nosotros nos ponemos a pensar, que cualquiera que nos escuche decir qué lindos temas, viste, tantos locos esto, yo en particular, pero fíjate, el tipo sale al balcón, escuchen esto, cierra con llave, escuchen, por favor, y se tira. ¿Quedó claro? ¿Se entiende lo que acabo de contar? Ahora ustedes explíquenme a mí, ¿por qué cerró la puerta? No había nadie en la casa, estaba viviendo solo en un edificio que estaban pagando, había tenido problemas, bueno, quien no tiene problemas económicos en este momento en la Argentina, pero había tenido algunos problemas económicos, y hace muchos años, digo, problemas económicos. Contame, ¿por qué cierra la puerta? ¿Qué puerta cerró? ¿Eh? ¿Qué puerta cerró? Ponele que acá hay una habitación y acá está el balcón. No, Entre medio había una... no, perdón. ¿Qué puerta cerró? Ah, vos decís... Bueno, pero vos, ¿por qué podés decir eso? Me acaba de ocurrir. Porque tenés capacidad de simbolización. Cerró la Mirá, puerta de la yo también vida, porque después se tiró, ¿no? Bueno, pero a ver, yo hoy estoy musical, pero en mi había un bolero que decía: la puerta se cerró Se detrás cerró. de ti y nunca más volviste a aparecer. Yo qué sé, pero ¿por qué vos, Andrés, Juan José, cualquiera de los que estamos acá podemos tener estos niveles de fantasía? Ahí fracasa el proceso de simbolización y el chabón cierra la puerta. Perdón, a diferencia de los accidentes, que Ah, no es una descarga por el acto, es una representación en el accidente de lo que está pasando en el yo del individuo. Cuando hay
Pasaje al acto, directamente pasa esto que contó Daniel. Se tira por el balcón. Ahí no hay representación. En un accidente sí hay representación. Fantástico, Entonces claro. no Por hay eso un la acto, diferencia entre acting hay una out representación. En cambio, en la en muerte el es acting out. directamente PAC, acto, Pasaje al acto. sin representación. ¿Entienden la diferencia? O sea, en uno hay Es una representación, en diferencia el otro es importante. directamente, va de la idea al acto. Me quiero matar, paz. ¿Sí? En el otro es me moriría, me mataría. ¿Entendés? Entonces hay Tomando un poco lo que representación. dice Andrés, ¿qué se cerró ahí? Se cerró la representación. Bueno, pero pará, pero yo quiero destacar algo, siguiendo con lo de Andrés, antes de pasar lo que dijo Juan José. ¿Qué? Porque hay algo que no me contestaron. ¿Qué es ese cierre de la puerta? Está la metáfora, como dijo Andrés, acá la podríamos descartar, porque acá no hay. ¿Qué tipo de episodio es este? De este muchacho pobrecito suicida. No hay, Cerró todo ¿Cómo? vínculo con el afuera, perdió contacto con la A ver, pero si realidad no al hay cerrar la capacidad de puerta. simbolización, si no hay capacidad de simbolización, entonces no le demos ese sentido. Es también un pasaje al acto cerrar la puerta. ¿sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Indisociable. Piensen en términos de estructura. De un acto psicótico. Exactamente. Esto es la psicosis, en donde el símbolo es el psicótico. Él es el símbolo de lo que le ocurre. No hay posibilidad de ligar. Ninguna. No hay posibilidad de ligar palabras. Por lo tanto, no hay Para posibilidad nada. de representación. No. Es a puro acto. ¿Entendés? Entonces está excluido. Por eso dice Green. En las antípodas de la conversión, en las antípodas de la histeria, ¿sí? Está la exclusión somática. Cuando habla del soma, ¿no? Y acá lo que dice es que el pasaje al acto o el acting es algo distinto a lo que Freud desarrolla en el proyecto como acción específica. No me voy a meter con el proyecto porque no salimos más, ¿no? Ni voy casi ni a poder empezar a hablar de algo de Green, pero ¿entienden? Bueno, sigamos con el peloteo. ¿Dónde andabas, Ale? Dice, la teoría de McDougall. Dale vos. Sí, re bueno. Resalta la importancia de tratar simultáneamente los aspectos psicológicos y somáticos, promoviendo una comprensión integral del ser humano. McDougall inicialmente habló de histeria arcaica o histeria primitiva, para referirse a pacientes que demostraban síntomas psicosomáticos sin las características típicas de la histeria clásica. Su hipótesis evolucionó hacia la idea de que ciertos traumas tempranos o fallas en la contención emocional por figuras parentales impedían el desarrollo de una capacidad simbólica compleja. Se dan cuenta que todos terminan yendo a la ausencia de simbolización. Ella decía que había falta de significantes en la psicosomática. Como era lacaniana, o era, o es, no sé si se murió o no, la verdad no tengo idea. Pero acá No, Buenos Aires murió. muchísimas veces. Murió. En la Murió, acá revista de vino la Escuela muchas de veces. Y ella lo que Psicoterapia, decía es que en la enfermedad psicosomática lo que había era falta de significantes. en criollo, de simbolización, Mm. de representación de palabras. Pero decía significante porque era neozelandesa nacionalizada francesa, viste como ahora como el Papa, que es de estadounidense, pero nacionalizado peruano, entonces peruano y es estadounidense. Ella era neozelandesa, nacionalizada francesa, entonces te imaginas, después de haber estado en el seminario de Lacan, que Lacan retornó a Freud, pero creó un nuevo idioma, ¿no? Entonces era el significado.
Ya la representación palabra, todo eso, dejala, olvídate. Bueno, yo trato, me parece que es importante no irse de Freud más que retornar, entonces trato de no irme y hablo de representación de palabra. Bueno, y entonces histeria arcaica en realidad cambia la teoría, evoluciona, dice ya no es una histeria, sino que es un problema de simbolización. Ahí ya terminó este párrafo. No, dice, esto lleva a la manifestación de conflictos internos directamente en el cuerpo, sin la mediación de la mente simbólica. Bueno. Juan, léete vos, Pierre Martí, dale. Y el último Musán, Julio. Así yo me guardo 10 minutos para presentarles a Green y después la próxima la seguimos. ¿Tenés a mano a Pierre Martí? ¿Se acuerdan? Pierre Martí y Musán escriben del pensamiento operatorio, que es una forma particular de pensamiento del psicosomático. ¿Sí? Pero pasa lo mismo que con Laplanche y Pontalí. Armaron un sintagma, no sé cómo se le llama eso, lo juntaron, una holofrase, y es Martí du Musán. Y no, Martí es Martí, Musán, Musán. Y ambos escribieron el pensamiento operatorio. Dale, Juan. Leo, Dale. Pierre Martí. dale. Es conocido por su trabajo en el campo de la medicina psicosomática. Sus principales aportes incluyen la teoría del pensamiento operatorio, que describe a personas con una forma de pensamiento orientada a la acción, carente de fantasía y simbolización, lo que las predispone a enfermedades psicosomáticas. Además, Martí resaltó la importancia de la economía libidinal y la capacidad del individuo para procesar y simbolizar sus emociones. Otro aspecto importante en su énfasis en la desorganización psicosomática, un concepto que describe cómo los conflictos emocionales pueden llevar a alteraciones en el funcionamiento del cuerpo. Martí destacó la importancia de la relación entre vida psicológica y salud física y cómo el tratamiento psicoanalítico puede ayudar a restablecer el equilibrio. Michel Moussin colaboró con Pierre Martí en el No, desarrollo de... ahí déjalo y que si abre Julio lo voy a Ah, compensar perdón, por el perdón, perdón. tema de Piera. Bueno, Michel Moussin colaboró con Pierre Martí en el desarrollo de la medicina psicosomática. Un aporte original de Moussin fue su trabajo sobre el movimiento en el pensamiento, analizando cómo la falta de dinamismo en la vida psíquica puede llevar a la somatización. También exploró la importancia de la elaboración psíquica y la capacidad de simbolización como mecanismos de prevención de enfermedades ¿Se dan psicosomáticas. cuenta cómo el factor común son los déficits en la simbolización? Estos tipos dicen, no, Lacan, no. Lo simbólico, no. Porque hay personas que tienen problemas para la simbolización, no la vamos a dejar afuera del psicoanálisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada más, ya en el 52 habían aparecido los psicofármacos. Los vamos a medicar a todos. Se los regalamos a la psiquiatría. Seguimos escuchando a Kemberg, del cual vamos a hablar próximamente, diciendo que no, que hay una psicoterapia psicoanalítica. No, muchachos, si hay algo que modificar, modifiquemos el psicoanálisis. ¿Entienden el concepto? Pero todos veían lo mismo. Pero flaco, porque para. Y Ana O no tenía problemas de simbolización. Y Lola no tenía, y el hombre de los lobos no tenía problemas de simbolización. Eso, ¿entienden cuál es la revuelta? Porque el otro, con el tema del retorno a Freud, todo era el significante, lo simbólico.
RCI, qué sé yo, real, simbólico, imaginario, era todo, el yo era pura imaginación, pura imaginería, yo no existo, yo no estoy, yo no, yo no, oh, fuera el yo, la mujer no existe, la relación sexual no existe, el yo no existe, no existe, ¿qué es? Somos una escucha. Está bien, para la neurosis, que funciona neuróticamente. Porque hay neurosis que son neurosis, pero no funcionan neuróticamente. Los quiero ver en un gran ataque a los Charcot. Ahora no se habla más de eso. Pero un gran ataque a los Charcot, con el histérico, la histérica en el piso, como con un ataque de epilepsia, contame si eso no es algo fronterizo. Por eso es importante que lo fronterizo no va a ser un concepto estructural. Es un funcionamiento. Ya les voy adelantando. A ver, redondea entonces, querido. Además de su trabajo en la medicina psicosomática, Nicolas Douzan Está mal la contribuyó al... palabra Nicolás, ahí la escribí mal, yo me salió Ah, ok, Nicolás, no ok, sé, ok. estaría pensando Okay. en el zar de Porque Rusia, sí. porque era una mujer, ¿no, Dani? Michelle Moussan. Era una mujer. Michelle. Además de su trabajo en la medicina psicosomática, Douzan contribuyó al psicoanálisis al investigar la relación entre el cuerpo y la mente y cómo los procesos inconscientes pueden influir en la salud física. También exploró la importancia de la transferencia en el tratamiento psicosomático, destacando cómo la relación terapeuta-paciente puede facilitar la elaboración de conflictos emocionales y la integración psíquica. Esto es lo importante, porque lo otro es Freud. Pero esto que dice este tipo de la transferencia como factor de integración psíquica, que es un poco lo que decía Estela antes, el inconsciente del paciente, el consciente del analista y un inconsciente compartido, ¿eh? Una integración. Bueno, tenemos, según mi reloj, me corregirá Emma, que es mi genio y figura, para decirme de los horarios, creo que tenemos, ponele 10 minutos. Después pongan por escrito las preguntas que quieran, las subimos al seminario, las vamos contestando entre todos. ¿Vieron? Ahora sí, voy a hablarles, ahora no les voy a hablar de nada y les voy a hablar de todo. Les voy a proponer dejar marcados algunos puntos por si yo me olvido. La próxima me lo recuerdan porque la próxima vamos a hablar de André Green. No se puede hablar de André Green sin pensar en... Green era egipcio, nació en Egipto. Era francés porque el padre era embajador. No era francés el padre era portugués, pero era embajador en el Cairo. Entonces él nace en el Cairo, hace el primario, el secundario en el Cairo, está influenciado ahí por una profesora de filosofía que un día le hace un regalito y le regala psicopatología de la vida cotidiana. Él tenía mucha inquietud por la filosofía, cuando lee eso dice, out, filosofía, yo me voy a dedicar a estudiar esto. Entonces va, se recibe de psiquiatra, con bastantes honores, en una carrera que también le resultó difícil, la cosa es que después se hace psicoanálisis. ¿A qué viene Grimm? Viene un poco a lo que vinieron todos los post-lacanianos, porque después de... él apreciaba a Lacan, le tenía aprecio a Lacan, no se llevaba mal con Lacan. Hizo casi todo su seminario, pero como su clínica era una clínica que partía de la psiquiatría, él era psiquiatra, entonces él tenía una experiencia hospitalaria importante
Y con lo que se encontraba era con la problemática de la psicosis y con otras problemáticas narcisistas, como veníamos hablando, la psicosomática y el acto. Encima, habían otros grandes discípulos de Lacan, todos de los que hablamos hoy, eran todos concurrentes al seminario de Lacan. Entonces, ante las presentaciones narcisistas, que convocaban más, siguiendo las ideas de Lacan, a lo real que a lo simbólico, dicen, algo hay que hacer. Entonces, un día se le planta en el Congreso Internacional de Londres, frente a Anna Freud, jovencito, no me acuerdo el año, ahora ya lo busco después, y les dicen, miren, personas, tenemos acá, yo traigo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el psicoanálisis está en crisis. La buena es que se puede reparar. ¿Cómo se puede reparar? Revisando nuestros conceptos y fundamentalmente integrando. Dos palabras centrales en el post-lacanismo: simbolización e integración. Integrando. Porque dice, mira, acá hay un problema. Después de que se murió Freud en el 39, no hicimos el duelo por la muerte de Freud. Entonces vino Melanie Klein queriendo ser la única heredera del legado de Freud. Después vino Lacan queriendo ser el único heredero de la obra de Freud. ¿Y saben qué somos todos? Yo se los digo en AMRA, somos todos los Salieri de Charlie. No es que puede ser uno o el otro y la pulsión de muerte o el significante. Tenemos que armar algo nuevo. Y él empezó a armar algo nuevo y lo primero que se planteó, esto es lo que le pido que se anoten si quieren para que, es que había algo del orden de los afectos que no estábamos teniendo. Y él dice y llanamente, va a decir, eso que no estamos teniendo en cuenta es que los afectos tienen representación mental. La carga tiene representación. Una particular representación. Pero tienen representación. Entonces, él dice, hay algo que lo primero que tenemos que hacer. Dice, ampliar la doctrina de la representación mental. Lo primero que propone es una ampliación, ya la próxima vamos a hablar de esto, ampliar la teoría de la representación, la doctrina de la representación psíquica, incluyendo las representaciones de afectos, y dice algo más. Porque así como para Freud la función principal del psiquismo es la descarga, para Klein la principal función del psiquismo es la búsqueda de objetos más allá de la descarga. Para Winnicott, en alguna medida, el objeto adquiere como un fenómeno central, pero más en el sentido de lo que el objeto otorga. Él dice, ¿cuál es la función principal del psiquismo? La función principal del psiquismo para André Green es representar. Más adelante va a decir que las representaciones son varias. ¿Y qué es lo que veo que no toleran estos tipos que tienen estas cuestiones así fronterizas? No toleran la ausencia. Entonces dice, ¿qué es la ausencia? La ausencia es un estado intermedio entre la presencia y la pérdida. Entonces estos tipos, cuando sienten ausencia, sienten pérdida, entonces dice, hay una representación que no está armada, hay una representación psíquica que está ausente.
en lo fronterizo. Es la ausencia de la representación de ausencia. Después va a decir, pero no podemos tener en cuenta, digamos así, a ningún psicoanálisis sin poner más énfasis en el encuadre. Y va a tomar a nuestro querido Blecher y va a decir, el encuadre es el tercero de la sesión psicoanalítica. Va a decir Green, siempre hay un tercero. Cambiable, sustituible, pero siempre con terceros, siempre hay tres. Entiendan que en esa época se hablaba, se sigue hablando, que en la psicosis no hay tres. Y este tipo dice, siempre hay tres, siempre hay Edipo. Y nos enseña, hay un Edipo, ustedes sigan anotando porque son cosas de las que les tengo que hablar. Hay una característica que tiene ese Edipo, que es bitriangular. No entiendan. Si quieren, anótenlo. El Edipo de Green es bitriangular. Después dice, entonces, en toda esta historia de los afectos, etcétera, hay algo que adquiere más importancia que la transferencia, que es la contratransferencia. Ya la contratransferencia no es solo resistencia del analista, sino es capacidad de representabilidad del analista. Ya vamos a ver cómo juega. Dice algo más, la contratransferencia precede a la transferencia. Cuando los llama un paciente, les escribe, porque el paciente puede llamar, escribir, mandar mensaje de humo, tocarles el timbre y hablarles por el portero eléctrico. Ahí en ustedes pasa algo, en mí, en ustedes, en todos nosotros. Ahí se inaugura la contratransferencia. Por ende, en psicoanálisis contemporáneo, la contratransferencia precede a la transferencia. Ya no hablamos más. Hay muchos que siguen hablando, hay gente que habla, ¿no? Pero ya nunca, ya está que la transferencia precede a la contratransferencia. La contratransferencia precede. Cuando vos lo recibís al paciente, el otro día recibo un paciente por primera vez, me dice, un paciente que me dice, divino. Claro, yo dije, mamita, si me viera Estela, ponte mal. Para ella sería algo novedoso, seguramente. Pero me estaba hablando del día, forma de presentarse. Primera vez. ¿Qué hubo primero? Mi contratransferencia. Dos palabras más, porque ya estamos en la hora. Le da importancia a algo que se llama lo negativo. Primer libro que llega, a la Argentina. El trabajo de lo negativo. Vamos a decir así, lo negativo, descendiente de la sombra del objeto, sería el efecto de la pulsión de muerte en el psiquismo. Finalmente, mi queridísimo Juan Bautista Navarro organiza tres conceptos fundamentales de Green, que son, anoten si quieren, la alucinación negativa, la psicosis blanca y la madre muerta, patología del vacío, patología blanca, en lo que él denominó tríptico de Green. Después otro concepto fundamental, la analizabilidad. Están dando por todos lados cursos hablando de Green sobre la analizabilidad. La verdad que ni en el palo le pegan, ¿eh? Ni en el palo. La analizabilidad de un paciente es la capacidad de analizabilidad de ese paciente por parte de ese analista. No es que el paciente sea analizable. El paciente es analizable, pero depende de qué analista. No discutirlo igual, ¿eh? Finalmente, va a plantear determinados mecanismos de defensa, dos de circuito largo, la escisión y la desinvestidura, y dos de circuito corto,
Después les voy a explicar por qué circuito corto, que es la exclusión somática y la expulsión por el acto. Y finalmente eh, va a decir que siempre el pensamiento psicoanalítico es clínico, el último libro póstumo del el pensamiento clínico, y va a describir, aparte de la madre muerta, va a describir una posición del sujeto que huye de sí mismo, a la cual denomina posición fóbica central. Centralmente fóbico es porque el sujeto se evita cuando está acercándose a algún núcleo asociativo que podría revelar parte de lo traumático, se escapa asociativamente. Les mando un abrazo grande. La verdad que número importantísimo, che. Mirá la hora que somos 44. Y hoy no sé, yo vi 47, no sé si vimos alguno más. Le estamos peleando la pole position al querido Adolfo el otro día, que llegamos a 65. Metámosle pata, que así me dan un regalito, me gustaría. Mi narcisismo tiene que ver con eso. Con otras cosas también, vos callate, no digas nada, Estela, pero tiene que ver con otras cosas también. Pero una cosa que me gusta es que seamos varios, porque después de la exposición viene el intercambio, y yo ahora voy a dejar de exponer después de la clase que viene, porque después van a empezar a exponer ustedes. Los voy a ayudar yo con el material. Bueno, les mando un abrazo. En dos sábados que cae 24 de mayo. Ustedes dirán, no sé, ese fin de semana creo que fin de semana largo en la Argentina, pero si nos guiamos por los fines de semana largos en la Argentina, la próxima que nos juntemos tiene que ser el 31 de diciembre. Y vamos a No estar es fin todos de semana medio en largo, me regalín, con parece, lo ¿eh? cual. ¿Eh? No es fin de semana largo, porque el 25 queda ¿No? Cae 25 domingo. domingo. Pero viste que la gente cuando hay un feriado a veces se Claro. toma el día y está bien que lo haga, si puede. Bueno, les mando un abrazo, che, muchas gracias a todos por la presencia. Un Muchas abrazo enorme, gracias. gracias por los Gracias. saludos. Gracias, un Nos abrazo. vamos viendo. Nos vemos. Chao, 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 gracias. chao. Nos vemos. Gracias.